Ingeniero presente. ¿Cuál es para usted el mejor conductor de acuerdo a la teoría? Cobre. El oro. La plata, profesor. Sí, yo también pensé el oro, siempre pensaba el oro, pero como lo señala acá un joven, ¿quién está hablando? Julio, profesor. Julio, ¿no? Sí, creo que es la plata. Yo había pensado que era después haciendo una investigación, pero también el oro es buen conductor. La ventaja es que el oro no pierde, no se negrea, en cambio la plata sí, ¿no? Si bien es cierto que la plata es buen conductor, pero el oro no cambia de constructura. Si ustedes, por ejemplo, tienen un anillo de oro, va a ser de oro. Si ponen uno de plata, se negrea, ¿sí o no? Sí, profe, por su óxido mismo del oro. El oro cuando se oxida es como una capa que bota. Y eso hace que ¿La plata o el oro? El oro cuando se oxida bota como una capita que lo protege. Ya. Y eso es lo que hace que no se desgaste. Ya, pero la plata se negrea. La plata sí. Sí, la plata sí, profe, se negrea. Claro, pero sus costos son altos, por eso que prefieren usar el cobre. Como ven ustedes, el cobre es utilizado para la conducción de electricidad, pero en baja tensión, ¿no? Es decir, cuando las instalaciones son subterráneas o ustedes mismos cuando van a comprar conductores para hacer sus instalaciones domiciliares, todos son de cobre, ¿no es cierto? Pero nadie usa, pues, bueno, por lo menos no he usado de aluminio yo para instalaciones interiores. No sé si ustedes habrán utilizado, pero de hecho, ¿no? Aquí en líneas de transmisión, todas las líneas de transmisión son de aluminio, por si acaso. No he visto, aunque alguien me contó que sí había visto, pero yo no he visto que haya una línea de transmisión de cobre. Todas son de aluminio, todas de aluminio, de lo que yo he visto. ¿Por qué? ¿Se la roban, profesor? No, porque el aluminio a igual resistencia, oposición, ¿no?, del paso de la corriente, tiene mayor diámetro, menor peso. Entonces, si pusiéramos cobre, aparte de lo que usted menciona de los robos, ¿no? La gente pues sabe que tirándole digamos metal a los conductores hacen el cortocircuito, se abre el interruptor y bueno, luego si hay un reenganche, se reengancha de inmediato, pero si lo lanzan de nuevo, ya el interruptor no va a cerrar. Entonces las empresas están obligadas a ir qué pasó, ¿no?, para nuevamente ponerlo en servicio la línea, y allí hay un tiempo que tranquilamente los que saben robar suben con su escalera, cortan en ambos lados y se llevan el cobre, ¿no? Se llevarían, como que lo han hecho con los de aluminio, ¿no? Entonces, interesante el procedimiento, Inge. Claro, así hacen, pero por eso que no hay cobre, ¿no? Pero como les digo, eso se hacía, ¿no? Ahora, en baja tensión normalmente son cables, pero enterrados, ¿no? Y algunos son aéreos, ¿no? Pero tienen un poste en una cuadra, creo que hay 2 o 3 postes dependiendo del... Dice, ¿basta? Pero en línea de alta tensión, aluminio. Ahora, ¿cuál de ellos resiste más a la jalada? Porque ustedes cuando montan la línea tienen que jalar, ¿no? Tiene que haber una tracción. Obviamente que el cobre pues resiste mayor, ¿no?, a la fuerza de tracción. Pero lo que se hace es poner alma de acero, o aluminio, o aleación de aluminio para que resistan la tracción, ¿no? Entonces, se ha superado ese tema. Y más aún todavía hay una ventaja, porque si en el alma, en el centro del conductor le pongo aluminio,
acero, digamos, mi diámetro de conductor es mayor y tengo menor efecto corona. Entonces, la cantidad de conductores en un aluminio está dado por estas fórmulas. ¿Cuántas capas tiene, no? Por ejemplo, acá tenemos 7, ¿no? 7 conductores. 7 hilos, perdón, 7 hilos. Entonces, ¿cuántas capas tiene? Una. Entonces, si tiene una capa, entonces 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Más 1, 7. ¿Cuántos conductores va a haber? Cilindros. 7, ¿no? Conductores de 2 capas. Aplican la fórmula y les sale 19. Y así sucesivamente, ¿no? Para 37, 61 conductores. Entonces uno puede saber de antemano, con esa fórmula, cuántos conductores hay, cuenta, pues, ¿no? Ahora, esos son conductores de aluminio. También hay otros que tienen aluminio y con refuerzo de aluminio, como ven al lado derecho, y se denomina ACAR. El ACSR es el conductor que en el Perú se utiliza, creo que más. ¿Por qué? Porque hay mucho viento, ¿no? Entonces, si los conductores como ustedes saben, no, los conductores se ajustan al extremo de los aisladores, ¿no? Entonces, si el viento viene, entonces le hace un pandeo. Va, viene. Y ustedes saben que cualquier metal comienzan a doblarlo y desdoblarlo, se va a romper, se rompe, ¿no? Eso lo saben ustedes, cuántas veces lo habrán hecho, ¿no? Pero eso ocurre también con las líneas. Entonces, el ACSR es un buen conductor y permite mantener a la línea, pero a veces con hilos rotos. Por eso es que cada vez, ¿no? Las empresas tienen un plan de mantenimiento en la cual recorren la línea y van, digamos, observando puntos calientes, ¿no? Con sus equipos de rayos láser a distancia. Si amerita el cambio de conductor, lo van a hacer. O sea, ese es se transita, supongo que ya de acuerdo al cronograma de las empresas, no sé si será cada año, cada 2 años, pero igual tienen que transitar. Nosotros lo hacíamos cada 2 años, cuando yo estaba en Electrolima. Puede que haya cambiado, no lo sé. Entonces se recorre toda la línea y vas con tu rayo láser mirando si hay puntos calientes. Si hay puntos calientes en exceso, entonces, ¿qué significa? Que varios hilos están rotos. ¿Por qué? Porque el conductor ha estado diseñado para, vamos a llamarle 100 amperios que pasaban por 19 hilos. Pero una cosa es que el conductor pase por 19 hilos y otra cosa que pase por 10 hilos, ¿no? Entonces, sigues llevando la misma cantidad de corriente, entonces va a calentarse ese conductor en ese punto. Y por eso que se detecta fácilmente si amerita o no el mantenimiento. Entonces se hace un programa y se hace cambio. No, eso no es mayor dificultad, no hay mayor dificultad en eso. Pero no siempre es así, por eso que les menciono que ustedes, cuando sean ingenieros, tienen que evaluar la zona, ¿no? En la clase anterior, como les había mostrado, habían diferentes tipos de conductores, ¿no es cierto? Y esa es una de las razones. Si, digamos, no hay mucho viento, es decir, pues la velocidad del viento es ridícula, como en Lima, es ridícula, ¿no? Porque en Lima la velocidad del viento es menos de 5 metros por segundo, menos, ¿no? metros por segundo,
pero mientras que en Ica, ¿no? En esa zona donde está libre, puede alcanzar sin ningún problema 20, 40, 50, donde puedes ya comenzar a pensar que podrías generar o poner tu central eólica, como que los hay, ¿no? En él ha puesto en Nazca, ¿no? Su central eólica, ¿no? A base del aire, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha velocidad. Y para mover, digamos, palas bastante grandes. No lo sé cuánto será la velocidad, pero supera largamente, pues, los 50 metros por segundo, ¿no? Pero, como ustedes saben también, ustedes lo han visto, eso sí lo han visto. Sobre mecánica hay unas paletas, ¿no es cierto?, eólicas. Han visto, ¿no es cierto?, sobre mecánica, sobre el palerón de mecánica, ustedes han visto aún. Lo vieron, ¿no? Estoy hablando, si lo vieron, algunos lo vieron. Hay una paleta eólica allí ahí arriba, en el cerro. ¿Ustedes han visto? ¿Se refiere, ingeniero, Sí, de la Facultad de Mecánica? Sí. Sí hay uno. Sí. Ahora, eso es, por ejemplo, una, ¿qué les puedo decir? Vamos a ponerle un nombre. Bueno, vamos a ser más claros. Hubo digamos, un magíster, que no voy a decir su nombre, que quería hacer sus pruebas, ¿no? Es decir, enseñar a los alumnos que había viento, que por acá, que por allá, que podríamos aprovechar la energía eólica, y compró esas paletas y lo puso ahí y nunca se movió, ni soplando. Entonces, a mí un día me comentan ese tema, entonces le digo, ay, mira, el que por allá, ese sonazo, ¿quién habrá hecho eso? Si acá, mínimo, no, si digamos quieres mover algo, tiene que ser 5 metros por segundo el aire, la velocidad del viento tiene que ser 5 metros por segundo. Debajo de eso no se va a mover, pues, a ese tamaño. Se moverá un papelito que le pongas por ahí. No, ahí está. ¿Qué te puedo decir? Como muestra a lo que a veces uno hace tontamente sin tener experiencia, ¿no? Y no sirvió para nada. A ese investigador debería devolver toda la plata por lo hecho gastar por las puras a la universidad, ¿no? Entonces, ojo, ese es un mensaje para ustedes. El mensaje es que cuando ustedes tengan que hacer un proyecto, miren siempre el entorno, bien mirado, ¿no? Para que, digamos, ustedes realicen las recomendaciones correspondientes, tomen las previsiones correspondientes. Otro tema, por ejemplo, a veces yo me salgo del curso, ¿no? Pero un tema, por ejemplo, en la subestación Caraballo, eso está al norte de Lima, y está en un vallecito bastante protegido por cerro. Pero la subestación tiene una de las esquinas sale a un lecho de río, que no hay río, por allí no hay río, no pasa ni un riachuelo, no hay nada, está seco, pero las huellas están. Entonces, cuando estábamos supervisando esa subestación, me di la vuelta por toda la subestación a ver qué había, y justo miré ese tema. Entonces, realizo mi observación, ¿no? Señalando que esa esquina está sobre un lecho de río seco, no hay. Pero ahí está la huella que en alguna ocasión pasó el río.
Entonces en mi informe digo que protejan esa zona porque nadie sabe si mañana hay un diluvio y se lo lleva pues la esquina y con todo y reactores que estaban por ahí. Entonces las empresas me contestaron diciendo que yo hablaba copurez. Así, bueno, pues ya, no lo instales pues. Y en el momento de hacer el contrato de concesión, me pasan el informe, digo, y me hago referencia a lo que les había observado. Observé en tal lugar pues que deberían proteger porque está en lecho de río, y en el supuesto caso que hubiera una avalancha y se lleve esa esquina con todo y el reactor que está allí, no serán atribuibles a hechos fortuitos. Por lo tanto, el Estado no le va a reconocer ni un centavo ya en el contrato de concesión. Ahí quedó. Y después yo en alguna ocasión fui a visitarlo, le habían puesto ya un montón de rocas, más o menos habían protegido esa zona, como que para que si hubiera una avalancha, pues las rocas que habían puesto así en una especie de delta, ya pasara, ¿no? Obviamente que lo que les había dicho le pegó porque ellos pues podrían haber dicho mañana cuando, digamos, hubiera habido una avalancha, se lo lleva a esquina, bueno, pues ya hubo la avalancha y el Estado me reconoce para yo toda la infraestructura nueva, ¿no? Pero como ya se le advirtió, no jodan, pues ya. Y de verdad que lo pusieron, ¿eh? Yo vi unas rocas tremendas, obviamente, ¿no? Que como me vi por eso. Entonces, ese es un mensaje hacia ustedes para que miren más allá de sus ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque es bueno prevenir, ¿no? La prevención va a estar, sé que ustedes son geniales con lo que les estoy diciendo. Ahora creo que cuando realicen algún trabajo van a fijarse doblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque a las finales pierdes, pues no, porque si hay algún caso fortuito que a veces uno no quiere, entras en desgracia, como les comenté hace días, ¿no? La subestación esta de Moquegua, se fue al tacho, ¿no? Como estaban todos rígidos, hubo el terremoto que acabamos de ver ahí la semana pasada, se hizo pampa, se cayó el transformador de tensión, el transformador de corriente, se jodió el interruptor, se cayó, pampa. ¿Y por qué? Porque no habían puesto amortiguadores nada más. Si les estoy comentando que en Concepción, Chile, General Electric, ¿no? Que sobre la plataforma, un banco de capacitores serie con grado 9 quedó solo, entonces hay pues soluciones. O sea, ese es el mensaje, jóvenes, ¿ok? No sé si eso les vale o no, pero tengan en cuenta esos detalles. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Entonces, bueno, aquí prácticamente lo que hemos hablado está en la mayoría. El Miguel también. Los hilos tienen que tener cuidado que tengan 2 milímetros o más, efectuar estudios de suelos. El aluminio es electronegativo, la temperatura de fusión es menor, ¿no? Que el del cobre. Bueno, pero se usa el aluminio por las ventajas básicamente de peso y tamaño. Esas son grandes desventajas para la línea de transmisión. Todos están yendo porque le hagan caso. Si uno va, no le van a hacer caso, pues. Pero voy a pensar, ¿no? Bueno, también hablamos, ¿no? Algunos son de aleación, otros son puros, ¿no? Eso es lo que me olvidé de decirles. Entonces, la velocidad del viento es un factor importante para que ustedes decidan si va a ser con refuerzo de acero o solamente es suficiente la aleación de aluminio o aluminio puro.
Ese último, ¿no? hubiera Porque hecho antes de construir, pues. puede darse el caso que por ahí pues no pase bien. Por ejemplo, Porque ha estás puesto en un grandes, valle, ¿no? Ha puesto ¿no? Y tu línea está yendo por el valle. Pero han puesto grandes, sí, era Bueno, bonito, ¿no? el viento estará pues Yo vi, paralelo a montón de la cemento, línea, bastante. pero no transversal. ¿Ah, sí? Los que son los transversales, ¿no? Pero Los transversales, o sea, los que chocan a la línea en forma perpendicular, pero los que vienen en, ¿quién? digamos, en forma ¿La señora paralela, Marta ha ido? al contrario, te ayudan. No, Como le dan refrigeración, refrigeración, pues elevar puede ser hasta de menor diámetro, imagínate. ¿Por qué? Porque te va a dar, hay velocidad de viento, pero como si fuera un ¿Qué ventilador. cosa? No te va ¡Anda! a malograr, digamos, las hebras por el fandeo, ¿no? Entonces, esos detalles ustedes tienen que mirar. Bueno, ¿cuáles son los parámetros de una línea? Son 4. Ahora, en la clase pasada les he mostrado una línea que sale de Arequipa, donde hay vaquitas, luego pues va a las cumbres, ¿no? Tienes un vano probablemente de punta a punta, de cerro a cerro, pero todas las simulaciones que nosotros realicemos, siempre como caso ideal, lo estamos haciendo que estas líneas son paralelos a tierra, o sea, y además sean parejitos, es decir, no hay curvaturas, nada, ¿no? Entonces, es un cálculo, digamos, necesario, pero ideal, ¿no? Pero como les acabo de señalar, no, la Tierra juega un papel muy importante en el cálculo de esos parámetros, pero no podemos hacer otra cosa. Si, digamos, habría la otra manera sería pues que ustedes, digamos, calculen el parámetro de la línea de transmisión de torre a torre, ¿no? Es decir, pongan su catenares, su curvita, hacer la integración campos, qué sé yo. Pero es iluso pensar hacerlo así, tal vez académicamente, ¿no? Como un ejercicio, digamos, que bien podría ser, de que ustedes, algunos de ustedes les guste pues línea de tracción y digan, bueno, los cálculos de parámetros los hacemos considerando paralelo a la Tierra con el conductor, pero vamos a hacer un caso real. Realizan el caso real, que tiene pues la curva cada cierta distancia y inclusive la separación de torres distintas, sacan un valor que no sea pues muy tedioso, no muy grande, podría ser de 20 kilómetros, ¿no? Y ver la diferencia, cuánto hay, ¿no? Entre el cálculo que hacemos considerando todos parejitos y paralelos contra lo que se podría ver en el campo de una línea real. La diferencia no es mucha, entonces, ¿para qué más gastar tiempo, no? Pero como aspecto académico, como una forma de decir que sí, lo que hacemos tiene validez, valdría la pena, inclusive hacerlo con, hacerlo como monografía o tesis de grado, ¿no? Me da la impresión que ustedes van a tener que hacer monografía y además tesis de grado, me da la impresión, porque este tema de la pandemia va a ser un poco ya dominado en el otro año, entonces no creo que el Congreso saque una modificación a la ley diciendo, pues, los del 22, los que egresan el 22 sin bachiller automático. ¿Sigue construyendo o no? De repente ya no lo dice, entonces sí, ustedes ¿no? a partir del 22 van a tener que ¿También? hacer monografía y por eso que deberían elegir monografías, tesis para ir avanzando. Mucho es importante, al margen de que es necesario para que se realicen como ingenieros. Si no, algunos, como la vez pasada, no sé qué salón, me dijeron que le habían recomendado que ni bien terminaran, estudiaran su maestría. Está cojudo, ¿no? ¿Por qué? Porque
De nada vale que tengas tu doctorado cuando las empresas van a necesitar ingeniero. Entonces, usted es ingeniero, sí, ya ven acá, diseña tu planito para que firmes tu plano. Tú firmas como doctor, no sirven para nada. Ojo, ya después pónganse a estudiar doctorado, lo que quieran, pues no cambien de opción si no les gusta. Bueno, sigamos. Bueno, pues son 4 y vamos a verlos. Los parámetros técnicos en relación a la resistencia, normalmente estos valores son obtenidos de tablas de fabricante. Todos los fabricantes te van a entregar la resistencia del conductor para AC y DC, por si acaso, ¿no? Y a una determinada temperatura. Con mucho ojo. Anoten bien ese tema. Todos los fabricantes siempre creo que entregan a 20 grados centígrados, pero los conductores no trabajan jamás a 20 grados centígrados. Trabajan a 70, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer su conversión fácil, pues con una conversión de temperaturas de un conductor. Eso lo saben ustedes, ¿no? Ahora, el tema es que nosotros no llevamos en DC, sino en AC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Que puede darse el caso que ustedes no tengan datos de resistencias en AC. Entonces, ustedes simplemente multipliquen por 1.02, 1.03, ya es un arreglado. No hay mayores discrepancias. Es lo que dicen, ¿no? La resistencia, ¿no? Que también, ¿no? Que la longitud de cada hilo no es lo que, digamos, uno puede leer de la separación entre torres, sino es más. ¿Por qué? Porque están, ¿no?, ordenadas helicoidalmente, ¿no? Entonces hay una especie de espiral que se hace todos los hilos se ponen en el helicoidal. Entonces si tú lo estiraras sería de mayor tamaño a la separación que ustedes colocan, ¿no? Entonces, pero eso lo manejan los fabricantes, no se preocupen, no, simplemente les comento para que sepan, ¿no? El otro tema que ustedes conocen es los campos. Como les dije la semana pasada, ustedes digamos, tanto en secundaria, a mí me han enseñado en secundaria esto, yo me acuerdo porque yo tengo un librito de física, y allí estaba el campo eléctrico, el campo magnético, y luego muchos de ustedes lo llevaron en academia y luego en las clases de física. Entonces, para ustedes, este tema de campo eléctrico que es perpendicular al conductor o a la carga, esto ya lo tienen con ustedes consumido, lo tienen dominado. Y en relación al campo magnético, también, ¿no? La regla de mano derecha, ¿no?, que ustedes lo conocen, ¿no? Las ecuaciones están dadas allí. Por eso que no me preocupa mucho este tema, porque si bien es cierto que en los libros hay problemas, pero son muy fáciles de resolver. Bueno, allí están las resistencias que en relación a los datos, mejor es referirse a ir hacia los catálogos. No hay mejor información que pueda uno obtener, ¿no? Si uno, digamos, compra un equipo, un conductor, de seguro que le va a venir con todos los datos que ustedes requieren, porque se necesitan los datos de tracción, por ejemplo. Yo puedo meterle como punche para jalar, ¿no? Puede que yo tenga que llevar mi carrete cerca, o a lo más, pues, pueden ustedes 2 o 3 torres, pero mucho va a depender de la información que ustedes dispongan
del fabricante. Entonces no hay mayor aquí problema. Aquí pueden ustedes observar un poco las características eléctricas y mecánicas, ¿no? En la resistividad el cobre es menor que el aluminio, obvio, pero sí usa más aluminio, que es muy gracioso, ¿no? Entonces, y además, miren, el cobre tiene 28 kilogramos por cada centímetro cuadrado de tracción, pero el aluminio tiene menos. Y por esa razón es que se hace una combinación, ¿no? De poner acero, poner la aleación de aluminio, con la finalidad de hacer crecer la fuerza de tracción. Y como pueden ver, si le pongo alma de acero y sobre eso hago la tracción, sobrado, ¿no? Entonces, porque cuando montas una línea que tiene ACCSR, no coges el aluminio, sino coges el acero. Entonces, ahí tienes, pues, ¿no? Para jalar al conductor. Es bastante interesante ver cómo se hace el montaje de los líneas, pero como les dije la vez pasada, ¿no? Ustedes, como ingenieros que son, si van a subir a la torre para mirar cómo quedó, digamos, la línea, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Pero tomando en cuenta siempre su seguridad, ¿no? Se ponen doble arnés principalmente y con su seguro, cosa que si caen, pues la viuda queda con plata, ¿no? Entonces más vale un muerto que vivo. Entonces si se va a quedar la viuda con $100,000, bacán, ¿no? Ingeniero, una consulta. Ingeniero, Adelante. la densidad es, por ejemplo, el de la cobre es 8.9 kilogramos por decímetros, ¿no? Decímetro cúbico. Profesor, ok. Profesor, ¿y el acero tiene más resistividad y se utiliza, cuando lo utilizan en el conductor aéreo que está mencionando, ¿el acero también conduce, profesor, o más se usa como soporte? No, como alma de acero. Conduce poco, pues, ¿no? Pero el que conduce realmente es el conductor de aluminio. Este es solamente como, digamos, para hacer fuerte al conductor. Ok, profesor, ok. Bueno, la decisión lo toman como siempre les digo, ¿no? Yo no soy experto en líneas, pero he transitado en líneas, entonces no tengo la capacidad no me he puesto a hacer ninguna línea, ni diseño, nada, porque existen programas que permiten calcular las fuerzas intervenientes en una torre, dependiendo si es ángulo, si es soporte o final, ¿no? Entonces, allí exactamente les proporciona la información correcta. Pero, como le digo, no, yo de alguna forma me enseñaron, pero como no es mi interés, no he usado. Pero ustedes, como jovencitos que son, traten de encontrar los programas que hay para diseño de líneas y utilícenlo, así como han utilizado flujo de carga. También hay programas que te permiten calcular los momentos en las torres, las tracciones, etcétera, ¿no? Ahora hay bastante desarrollo en eso. Hay bastante desarrollo, entonces, bueno, pues alguno de ustedes puede animarse a ser liniero y va a morir liniero, porque es un tema muy, muy fascinante, ¿eh? No es tan interesante, y los linieros son bien buscados, por si acaso, bien buscados. Mira, de mi promoción hay uno, Celestino. Si hay tiempo, les voy a decir a él que les dé una charla
cómo se diseña línea, y él lo va a hacer con todo gusto. Les va a dar los programas, les va a regalar inclusive los programas que él utiliza, pero una cosa es que le regale el programa y otra cosa es que ustedes sepan diseñar a través del programa. No es fácil. Le puede regalar el programa con datos y todo, pero sirve para esa línea y no sirve para la otra, ¿no? Entonces él dice, yo les puedo regalar todo porque eso no lo van a saber usar a no ser que sean expertos. Y para que sean ustedes expertos, ya pues salen de la universidad y unos tiempos, años más, comenzarán a ser expertos. Allí comenzarán a dominar bien ese programa, ¿no? Entonces, si nos da tiempo, puede que en la última clase te diga, a ver, diseña una línea. Ahora, con eso, de hecho, ya no necesitan llevar líneas, porque él sí tiene experiencia dictando líneas de transmisión, mejor dicho, construyendo líneas de transmisión, supervisando, diseñando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de lo que yo tengo entendido, su profe de línea de transmisión lo único que sabe es hablar bien, nada más. Nunca ha hecho una línea, por si acaso. Y profe, sería interesante que pueda conversar con su promoción, su código, para que nos dé esa charla. Sí, entonces yo, porque les digo eso, porque al profesor Díaz, que es de la UNI, porque transito en el negocio, jamás le he visto ni siquiera de casualidad en un diseño de línea. Yo creo que el ingeniero Moya Flores tiene más experiencia porque lo he visto en algunas construyendo líneas, construyendo. Y creo que tiene una empresa está en sociedad con otra, sí, lo he visto ahí. Pero el que les va a enseñar línea de transmisión, les va a papelar. Bueno, pues quedarán empapelados. Algo sirve, ¿no? Algo servirá. Tampoco hay que decir, bueno, de que ¿Quieres obtener más de la minería de bien, les hace entender bien, sí, es cierto. Y bueno, con eso ya fuera se defienden, ¿no? Con tal que, como una vez alguien me dijo, ¿quién enseña líneas? Le dije, tal persona, pucha, pobres alumnos, tengo que enseñarle de nuevo, me dijeron, cuando le mandé a una empresa de líneas. Ya, bueno, me reí nomás, pues, porque yo ya sé, ¿no? Bueno, es igual a lo que les está sucediendo a los jóvenes que están llevando medidas, ¿no? Un profesor que me acaba de contar quién es, jamás ha medido nada y le enseña medidas, gracioso, ¿no? Y también los jala. Yo sí jalaría a ustedes con ganas, si me da la gana yo les puedo jalar a tuititos, ¿no? De verdad. Seguramente les pongo un problema eso medio que no lo pueden resolver, nadie me resolvería. Pero de eso no se trata, pues no, se trata de que ustedes aprendan, nada más, ¿no? Pero no puedo jalar sin saber, ¿no? Es algo de chiste ahí, ¿no? Si yo nunca he ido en una subestación, no he medido nada, no he medido ni el aire de una llanta, pues ¿cómo voy a enseñar a medir? Bueno, ahí están las corrientes que producen cuando es alterno, por si acaso, cuando es alterno la resistencia, ¿no?, de un conductor. Ahora, ese es un tema que ustedes saben por teoría. Conforme avanza en frecuencia, ustedes saben que la corriente no se distribuye uniformemente por el conductor, se va al lado extremo, ¿no?, a la superficie. Y cuando estamos en alta frecuencia, obviamente que se genera un hueco ahí, no lleva nada. El efecto pelicular que ustedes conocen, ¿no? Pero felizmente, para buena suerte nuestra, 60 Hz no es gran cosa. O sea que podemos asumir que las líneas, pues, conducen corriente de forma, digamos, igual en cualquier punto, ¿no? Y es la razón por la cual no nos preocupamos por el efecto pelicular. Ustedes han leído este tema, ¿no? No tengo por qué ahondar, creo. Aquí está la fórmula para el cambio de, por si acaso, de la resistencia a una temperatura diferente a la que ustedes dan como datos, ¿no? Normalmente,
le dan a un valor y siempre a 20 grados ustedes tienen que llevar al valor de diseño, que normalmente es 70. De acuerdo a lo que yo me acuerdo que he escuchado, he leído, también creo que es 70. Puede ser 80, pero igual no hay gran diferencia, ¿no? Bueno, en relación a la inductancia, ¿no? Ustedes saben, sale una corriente, entonces al pasar una corriente hay un campo magnético que se produce. Aquí está la mano izquierda, bueno, no, está viniendo, ¿no? Está entrando la corriente X, entonces hay un flujo dentro del conductor uniforme, porque estamos hablando de 60 Hz. En la práctica sí hay un pequeño deslizamiento, ¿no? Hay mayor concentración de las corrientes hacia el lado, digamos, extremo, exterior, pero no es tanto como para, pues, ignorar que nuestra suposición de que sea uniforme el campo magnético, perdón, es válido. O sea, no, eso por la frecuencia, ¿no? Nosotros en electricidad transmitimos a 60 Hz o 50 Hz en algunos países, ¿no? Europa es 60, Sudamérica creo que casi todo es 60, me da la impresión. Sudamérica, creo que el único que tiene 50 es Estados Unidos, me da la impresión. 50 Hz. Panamá, creo que es 60. No me acuerdo. Ingeniero, Bueno. Japón tiene dos frecuencias. Japón. ¿Así? Una parte 60 y una parte 50. Ah, bueno. Tendrán un convertidor por ahí, supongo, ¿no? No, eso no he leído, pero eso sí me debe acuerdo. tener, porque de otra manera no podrían converger, a no ser que sean, digamos, sistemas separados, no lo creo. Creo que es muy probable que haya un convertidor de frecuencia de 60-50 en Japón. Si dices que están los dos, Arequipa también era 50, por si acaso, antes. Ahora Qué loco. Sí, antes era 50, ahora ya lo han uniformizado. Bueno, los arequipeños siempre empiezan haciendo noticia, ¿no? O sea, ustedes saben eso. ¿Quién es arequipeño acá? ¿Hay alguien arequipeño acá para hablar mal de ellos? Ellos son extranjeros, profe, ellos son extranjeros. Ah, ya. Sí, tiene razón. Hay 50 y 60, Japan. Japan Electricity. Sí, 50 y 60 Hz, Japan. Es el único país del mundo que tiene dos frecuencias, o sea, en un solo territorio. Sí, Japón, ¿no? Ah, seguramente. Pero también Japón pues tiene como 50 islas, ¿no? Un montón de islas. Y aparte consumen mucho más que Perú, a pesar de que son pequeños. Ah, obviamente, el desarrollo. Pues, si la central que se quemó en Japón tenía 9.000 megavatios de generación. ¿Nuclear creo que era? 9.000 megavatios. El que se quemó, ¿te acuerdas? Hace pocos años. Yoshihama, ¿cómo se llamaba? Ya. Central térmica, ¿no? Térmica. Japón. ¿Cuál es la central térmica de Japón que se quemó? ¿Se acuerdan con el terremoto? Hace poco. ¿Se acuerdan? A ver. Fukushima era, Fukushima. Fukushima, ¿no? Por allí, ¿no? Fukushima. Ahí está, accidente de Fukushima, sí, ahí está.
Esta central tenía como, aquí está el accidente Fukushima Daiichi. Acá tengo un accidente, un informe del director general. Este fue nuclear, ¿no? Sí, ingeniero, estaba a la orilla del mar, me parece. Sí. Hubo un terremoto y causó, algo así, hubo un accidente, un Sí, terremoto. se calentó, no sé qué vaina, después no siguió calentándose. Creo que el reactor que enfriaba no enfrió, algo así es. Acá tengo, dice, tengo la información, le voy a pasar. Más de 15.000 personas perdieron la vida, 6.000 heridos, 2.500 que no aparecieron. Ha sido grave, ¿eh? Informe del accidente. Estaría bueno que lo lean. El 11 de marzo, fue mi cumpleaños. Del 2011. Entonces, no, lo malo que allí, en esa fecha, hubo el accidente, y lo bueno en esa fecha que he nacido yo. Bueno, acá lo tengo. Les voy a pasar para que tengan un poco de qué hablar, ¿no? Cuando están ahí con la enamorada, ¿no? Siempre digo eso porque lo sorprenden, ¿no? Mire, yo sé que por acá, que por allá. ¿Sí? Entonces la otra le mira, le dice que sabe bastante. Me voy a casar con él porque es un estudioso. Así fue, ¿no? ¿No, Jorge? ¿Qué cosa le contaste? ¿De que sabías hacer un diseño de una línea? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Actores, bueno, ya, voy a un poco Spanish, está en español, ¿eh? Qué bueno. Ahí está perfecto, ¿cómo ha pasado todo? Ahí dice, las unidades 1 y 3 quedaron automáticamente aisladas, etcétera. Den una buena lectura, jóvenes, para que se enteren qué es lo que pasó. La central, y no se olviden que esta central tenía como potencia nominal de generación 9.000 MVA. 9.000, una sola. Podría haber atendido toda la demanda de Perú, que en estos momentos es 7. Bueno, sigamos. Están viendo la ley de Ampère. Como pueden ver, el flujo concatenado interno es igual a 10 a la menos 7 sobre 2. Menos 7, ahí le falta el menos. No sé por qué le falta el menos. Y el enlace en flujo externo desde el borde de R hasta una distancia D está dada por la fórmula 2 por 10 a la menos 7, el logaritmo neperiano de D sobre R. Bueno, como les comenté, entrar en la demostración de esta fórmula, creo que ustedes ya lo han hecho, ustedes creo que lo han hecho en alguna ocasión, entonces no tendría por qué hacerlo. Entonces, desde el centro hasta, mejor dicho, desde una posición a otra, el flujo concatenado está dado por la fórmula 2 por 10 a la menos 7, el logaritmo de DJ sobre Henry metro. La inductancia total desde el centro hasta una distancia D, 2 por 10 a la menos 7, D sobre R', donde R', ustedes saben que es una R ficticia, ¿no?
que se puede presuponer que tiene como radio R', ¿no? El 07738DR. Entonces, ese sería un nuevo radio si es que ustedes lo quieren mirar así. Pero yo siempre lo dejo R', saben que R' corresponde a la igualdad .7788 por el radio real. Las inductancias tienen una línea en paralelo, como ustedes ven, aplicando la fórmula para 1, para 2, el conductor 1, conductor 2, sumándolo, tenemos la inductancia total que está dado por 4 por 10 a la menos 7 logaritmo de sobre las R'. Ahora, hemos hablado de 2 conductores, pero como podemos nosotros también, ¿no?, deducir cuál es el enlace de flujo producido sobre el conductor K, ¿no?, y sobre el conductor K de los conductores que circundan a él, del 1 hasta J hasta M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta M, y del propio. Esta es en estos momentos el detalle. Aplicando simple y llanamente lo que hemos deducido en esta fórmula, aplicando varias veces, ¿no?, para 2 conductores, ¿no?, y sumándolo luego, porque son n conductores, obtenemos, digamos, la ecuación que está en la parte inferior. La ecuación que está ¿no?, que es igual, ¿no?, este valor es igual al producido por los conductores que circundantes más el propio. Bueno, igual les digo, ¿no?, la demostración de cómo llegamos a la ecuación última también tiene sus pasos, ¿no?, pero no, lo he puesto directo. Además, no solamente digamos, se demuestra de la forma como lo estoy manejando, sino también hay otros métodos, ¿no?, que probablemente para ustedes sea mucho más fácil, ¿no?, que el que está en el libro de Stevenson. Entonces, pero en este caso es el concepto teórico es el que se aplica aquí, ¿no?, el concepto de campos electromagnéticos, no tanto como las disposiciones físicas, sino el concepto de campos magnéticos. ¿Qué dice el campo magnético? Para empezar, ¿qué pasa con las corrientes? ¿No? Las corrientes, la sumatoria de corrientes es igual a 0, ¿no? En las dos líneas que acabamos de mirar, la suma es 0, el que va, el que viene, la suma es 0. En este caso también, ¿no?, estamos en un circuito balanceado, todas las corrientes van, ¿no?, de un lado hacia otro, pero la suma es 0. Y además el flujo concatenado sobre K, lo dice la fórmula, ¿no?, como pueden ustedes observar, el flujo concatenado es el producido del KP del conductor 1. Flujo concatenado de K hacia P del conductor M y del propio. Este es el propio. Entonces, reemplazando la ecuación de KPJ en cada uno de ellos, obtenemos esta ecuación, que tranquilamente ustedes lo pueden hacer sin mayores contratiempos. Bueno, vamos a aplicar la fórmula que hemos acabado de encontrar. Y bueno, para 2 conductores que los separa de 1, 2, y se puede lograr lo que logramos hace un momento.
considerando en este caso que las dos tienen igual radio, ¿no? Si tuvieran radios distintos, tendría que tener raíz, ¿no? Como en este caso, ¿verdad? Vean ustedes, ¿no? Uno es de 2' pero como son radios iguales, simplemente de eso, ¿verdad? Ok. Aquí está para el conductor 1, ustedes pueden hacer para el conductor 2 y sobrado. Aquí tenemos para conductores sólidos, cilíndricos, macizos, ¿no? La caída de tensión entre un extremo y otro. Las ecuaciones de caída de tensión están dadas en la parte superior, como pueden ver aquí, donde Z corresponde a la propia y KJ en Z, o mejor dicho, la mutua entre los dos conductores. En general tendríamos esta ecuación para el conductor K, pero mejor matricialmente lo tenemos así, ¿no? Ok, entonces si aplicamos lo que acabamos de ver a una configuración plana, ¿no? Que los 3 conductores están sobre la Tierra y paralelos todos, como les mencioné al comienzo, no consideramos que haya pues catenaria, no consideramos que la torre uno es más larga que otra, nada, entre punta a punta consideramos que son parejitos y la Tierra ni siquiera varía. Un caso ideal, pero que funciona. He tenido la suerte de comprobar, porque he realizado mediciones a las líneas de transmisión, ¿no? que construimos, ¿no? Medimos, por ejemplo, es un caso bien interesante, por ejemplo, cuando se hace mediciones de las líneas de transmisión. Uno, por ejemplo, quiere saber la resistencia de secuencia positiva. Entonces, nuestro conexionado de secuencia positiva sí dice que tenemos que tener separaciones de 120 grados, ¿no? 3 fases. Entonces, y tenemos que aplicar al conductor. Entonces, cortocircuitamos en el otro lado, metemos atención, pero a veces, mucho ojo, ¿no? Eso le puede pasar a ustedes. Tu generador, que es pues térmico, porque no vamos a ponerle un generador de la red, ¿no? Sino es un generador que uno lleva especialmente para hacer estas mediciones en trifásico, a veces se chupa. O sea que porque como es a veces tan larga, simplemente no lee nada. Entonces, me acuerdo que la línea de Mantaro por Oma, no se pudo medir directo, porque son 400 kilómetros. Y tuvimos que retasearlo, lo dividimos entre 3, ¿no? Entonces, una tercera parte dio otra. Ahora, has hecho las mediciones reales, ¿no? Con tu grupito que has ido, obviamente, para medir resistencia, ¿qué necesitas? Básicamente datos de corriente y tensión, ¿sí o no? Es tan simple como eso. O sea, tienes que tener tu voltímetro y tu amperímetro. Entonces lees y divides, esa es la resistencia, no hay más. O sea, por eso que les digo a ustedes que ustedes están en una carrera fácil de entender, pero que es potente, ¿no? Entonces, ahora les pregunto, realizo una medición por tramos, ¿no? Tramo 1, tramo 2, tramo 3, y después necesito saber la resistencia total. ¿Qué hago? ¿Lo sumo? ¿No lo sumo? Y también has medido, de paso, has medido la inductancia mutua, has medido la inductancia propia. A ver, ¿qué dicen? Que ustedes son ya jovencitos que van a salir. Como ven, pero las mediciones son sencillas, ¿no? Son sencillas, no hay. Por eso que a veces yo no le digo, porque no jodan, ya aprenderán. La vez pasada, siempre en medidas les digo, a ver,
tú vas a hacer tu medición de cortocircuito del transformador. ¿Cuál es tu configuración de equipos que vas a colocar? ¿Cómo es que vas a hacer? Ay, todo el mundo se chupa. ¿Ven que ustedes se chupan? Cuando en realidad, ¿qué significa que se chupan? No tienen muy bien pues circuitos. Si yo voy a necesitar medir una impedancia, ¿qué tengo que tener? Tensión corriente nada más, ¿no es cierto? Tan simple como eso. Entonces, a tu transformador lo cortocircuitas en un lado y después le metes tensión corriente, pero no tensión, pues no tiene, si se trata de cortocircuito, una reducida, ¿no? Y no solamente eso, porque ustedes deben saber que las mediciones que uno hace a un transformador, da lo mismo meterle 100 amperios, perdón, 100 voltios como 150 o 200 voltios, porque la impedancia es lineal, o sea, la tensión corriente es lineal, y no necesitan ustedes ponerle la corriente, la tensión, digamos, alcanzar la corriente nominal en la prueba de cortocircuito, no necesitan, pero aquí miércoles te dice eso, pues, porque de acuerdo a tu teoría que ustedes han estudiado, seguro que el profesor de máquinas también les ha dicho, ustedes, jovencitos, tienen que alcanzar la corriente nominal. Entonces, está bien como teoría, como concepto. Pero en la práctica, al miércoles, yo lo dejo al 50%, 40%, porque no necesita, porque la respuesta es lineal. Pero ¿quién miércoles te dice eso, pues? Porque no han ido a campo, no han visto, entonces, y no han evaluado, o no han comprendido bien la parte teórica. Entonces, por si acaso, jóvenes, no es necesario alcanzar, cuando hacen tu prueba de cortocircuito, llegar a la corriente nominal. Tengan presentes esos detallitos cuando ustedes trabajen. Ok, entonces ingeniero, aquí también, sí, diga. Adelante. La prueba de cortocircuito, y por qué no simplemente inyectamos tensión a los bornes del primario o del secundario, y cuando inyectas tensión va a fluir una corriente, mides la corriente y tensión entre corrientes de alta resistencia. Claro. Pero ¿por qué esa es la prueba todavía, la prueba de corto? Porque quieres medir la impedancia del transformador, pues si no, ¿cómo? Ah, ya, más el L. Ah, ya, más la inductancia. Ah, ya, ok. Gracias. Y para el R, ingeniero, sería tensión entre corriente nomás. No, igual, mide la potencia. Claro, porque el método es con la potencia. Y no, claro, no he visto, R, ¿cómo se manifiesta? Por pérdida. Entonces tú mides la potencia activa y ya está. Ese es tu R. ¿Y se podría medir con inyectando tensión? ¿Cómo? ¿Se podría medir el R inyectando tensión continua, por ejemplo? ¿Cómo se mide tensión continua? Pero si tienes una... por eso que en alguna ocasión yo les pregunté a alguien, no me acuerdo a quién, estábamos hablando de pruebas, le digo, bueno, ya, ¿qué vas a usar? ¿Tensión alterna o continua? Entonces todo el mundo se quedó lelo, pues no, porque si estamos hablando de un equipo electromagnético que tiene bobinas, pone tensión continua a una bobina, ¿qué pasa? Cero, tensión cero. No pasa nada, pues un cable. Entonces, ¿qué me dices? Pues que puedas medir corriente continua para medir tu resistencia. Claro, para el R sí podría ser, ingeniero, porque... ¿Cómo vas a hacer si ya no lees nada? No, o sea, igual tiene una resistencia, ¿no? En la bobina. Pero tú no necesitas medir DC, pues, ¿o acaso le vas a alimentar en DC? Ya. El transformador va a trabajar en AC, no en DC. Ok, avanzamos, que falta una hora. Bueno, como ven,
aplicando lo que acabamos de encontrar, las ecuaciones de la matriz, como acá simplemente no tenemos n, sino tres fases, pueden observar que las caídas de tensión son distintas, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Porque si el generador, como ustedes saben, la tensión interna del generador te da espaciado 120 grados y a la salida las tensiones también espaciado 120 grados. Le pones a una línea y al final de la línea la caída de tensión son distintas, entonces las fases son distintas. Las tensiones de fase son distintas. Entonces, la idea o la pregunta sería, si ya de arranque en alta tensión tengo diferencias, ¿no?, de tensión de fase, ¿cómo es que me van a alimentar con tensiones trifásicas balanceadas cuando lo requiere mi fábrica, por decirles algo, ¿no? Un tema que lo vamos a resolver pronto. Bueno, aquí tenemos lo que acabamos de señalar. Podemos tener varios conductores por fase, ¿no? La fase A, varios conductores, la fase B, varios conductores, la fase K es la que tenemos que evaluar, pero el conductor J, ¿no? Y el conductor N. Bueno, haciendo uso de la ecuación que hemos encontrado, ¿no?, aquí, o aquí mejor dicho, la inductancia total, encontramos, vamos a usar ambos, ¿no? Encontramos la ecuación para este grupo de conductores, la ecuación de lambda, del flujo concatenado. Igual lo hacemos aquí, ¿no? De cada uno de los sub hacia el conductor J de la fase y del propio, ¿no?, de los demás menos la J, 1, 2, 3, 4, NK menos, bueno, y nos resulta estas ecuaciones que se llaman distancia media geométrica, radio medio geométrico, cuando se llama de la propia. Distancia media geométrica entre el conductor A y B, AC, AK, y radio medio geométrico cuando hablamos de un conductor, del conductor K, porque estamos determinando el flujo concatenado en K. Bueno, como una aplicación similar a la anterior, aquí tenemos las fases, ¿no?, con distinta cantidad de subconductores. Vamos a tener, igual ya no es tan simple como el anterior, porque hay productorios. Entonces, vayamos aquí, que es, en el ejemplo se clarifica más la aplicación. Aquí tenemos en el productorio, por cada fase tenemos dos, ¿no?, dos subconductores. Dos. Y lo correspondiente, estamos calculando AA, no propia, la propia. 2, acá, AJ, AI. Entonces tenemos que ZA es igual a ZBB igual a ZCC. El valor es único. De A a B, ¿no? ¿Cuál es A? La fase A, la fase B, igual 2, JJ, pero unos A y unos B. La separación entre cada uno de los conductores, hay 4 separaciones, aquí están. Esto se llama radio medio geométrico. Distancia media geométrica. Lo propio se llama radio medio geométrico. De A a C, aquí, como pueden ver, la separación es 2D,
2D menos D será el que está al costado izquierdo, 2D más D será el que está al lado derecho, entonces también. De manera similar, pues se calcula, ¿no? Entonces, estas fórmulas, véanlo si ustedes quieren profundizar, cómo llegan a estos valores, desarrollen, ¿no? A partir de la ecuación básica y van a llegar a estos valores. Yo lo he hecho varias veces, no varias veces, una vez nomás supongo, y funciona. Aquí está el ejemplo. Ahora, cuando tengamos una disposición asimétrica, simétrica, en la cual estén separados D, 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 entonces cada fase ¿no? tiene su propio valor. Fase A con corriente A. En el caso que acabamos de ver, por ejemplo aquí, nosotros no tenemos, o como en el caso anterior que hemos visto aquí, ¿no? BA depende también de AB a C, no simplemente de A, B, B, de C, C, sino también del acoplamiento que hay. Para que eso no suceda, para que no haya un acoplamiento entre los otros, entre de BC que influyen en A, por decirles algo, entonces si lo colocamos en disposición simétrica de triángulo equilátero, entonces vamos a encontrar que BA es función de IA, simplemente. Entonces, si es así, ya tendríamos la solución, ¿no? Las caídas de tensión serían iguales porque desaparecerían todos los que están fuera de la diagonal, ¿no? Cuando estamos en disposición equilátera, las tres fases en disposición equilátera, desaparecen los que están, los valores fuera de la diagonal, ¿no? Entonces, BA será simplemente, estará relacionado con su IA. Entonces, si quitamos los elementos fuera de la diagonal, miren, si quitamos estos elementos fuera de la diagonal, del 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, y nos quedamos simplemente con la diagonal, entonces, si observamos, son iguales todos. Aquí las corrientes son iguales todos, por lo tanto la caída de tensión serán iguales. Entonces, ¿qué significa? Que significa que en la práctica, poniendo en una disposición equilátera, ya hemos resuelto el problema. Resolvimos el problema. Pero ¿qué pasa? Nadie hace esto. No, porque aquí yo necesitaría una torre más alta. Entonces lo que quiere la gente es ahorrar, ¿no? Es la torre no muy alta, no muy robusta, que sea pues sea lo necesario. Entonces por eso optan por poner, por ejemplo, todo horizontal, ya todas las fases en horizontal. Entonces al ponerlo en horizontal no vamos a tener un BA simplemente que se relacione con su corriente, sino va a estar también por acoplamiento relacionado por los otros. Entonces, ese es un detalle. Entonces, pero para solucionar ese impasse, lo que se hace es transponer las líneas. Cada tercera parte de la línea, las fases se cambian. O sea, es decir, la fase R que está en la parte superior lo pongo en la parte inferior, y luego en la última etapa le pongo en la posición intermedia. Y así realizo con las tres fases, y en este caso no me va a interesar qué disposición tengo de las líneas. No me interesa, ya no me interesa.
¿Por qué? Porque al tercer parte de la línea, la tercera longitud de la línea, yo coloco allí una torre de transposición. Y hay torres de transposición, ojalá que lo encuentre por las fotos. Yo tomo varias fotos de torres de transposición en la cual, no, haciendo un movimiento de aisladores, pasas a la posición 2, a la posición 3, es decir, todo se mueve. Entonces ya solucionamos el problema y tenemos caída de tensión en cada fase iguales, por lo tanto mi tensión en la fase A, B, C, las caídas de tensión en las tres fases van a ser iguales. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a avanzar un poquito hasta la página. ¿Están cansados o no? Todavía no. Sí, profe, un poquito. Estamos agotados ya, profe. A unas 10 láminas ya. Para ir. Listo, ingeniero. La próxima lo terminamos y la siguiente, 13 estamos ahora, la 14 hacemos potencia y terminamos. Ok. Entonces vamos a ver un poco de esto del capacitor. Bueno, en este tema vamos a ver los conceptos, materiales usados, factores, efecto corona, que es bastante importante en los programas digitales. Hemos hablado de este tema, ahora nos toca la capacitancia. La línea de transmisión transversalmente tiene dos parámetros, ¿no? La C y la G. La C, como ya ustedes conocen hace bastante rato, es la capacitancia representativa. Como ustedes ven, como hay una tensión permanente entre la línea y tierra, hay un flujo capacitivo de reactivos que penetra la línea. Y como, digamos, lo hace cada punto de la línea, entonces nosotros sumamos todo ello y lo ponemos a los extremos, representando a la línea en su modelo pi. Entonces, mitad, mitad, ¿no? Para que no se pelee. Como que también podrían haberlo puesto como un solo valor, ¿no? En el punto central. En algunas ocasiones he visto, pero no sé para qué, pero sí no me fijé por qué utilizaban en una representación en pi, ¿no? Pero sí vi un trabajo. ¿Para qué tendría? No lo sé. Probablemente por alguna aplicación de sobretensiones, qué sé yo. Pero nosotros no nos hagamos problema, pi siempre, pi, a no ser pues que haya un problema especial. Bien, y la otra es la conductancia, G. ¿Qué representa la G? Ese es un detalle. La G representa las pérdidas activas transversales que se producen a lo largo de la línea de transmisión. Como ustedes comprenden, las líneas están a una determinada tensión. Esa separación entre la línea y la tierra lo hacemos a través de los aisladores. Ahora, es perfecta
digamos, esa separación, ese aislamiento, no es perfecta. Nada es perfecto. Está sujeto a qué? A la humedad. Si en esa zona hay mucha humedad, de hecho, ustedes cuando diseñen van a tener que poner más platos, más aisladores. ¿Por qué? Porque la pérdida, la corriente de fuga puede ser pues peligrosísima, puede haber cortocircuito. Entonces ustedes, para evitar mantener la corriente de fuga en valores que te permiten las normas, ustedes simplemente colocan más aisladores. Entonces, esa corriente de fuga es la que representa, ¿no?, la G, pérdidas activas. Ahora, hay en el Perú líneas emblemáticas. No todo es color de rosa, como les comenté. Una de las líneas que para mí es una muestra de qué es lo que no deben, qué deben hacer, es la línea de Lima hacia el norte, Lima hacia Chancay, Lima Chimbote, la línea Lima Chimbote. Esa línea se construyó en 220 kb, es larga, ¿no? Como hemos estado mirando la vez pasada, la longitud, más de 400 kilómetros, más de 600. Estuve en la inauguración, entonces salía de Lima y salía de Electrolima. Entonces nosotros, como siempre, empeñosazos, cuando somos jóvenes, siempre estamos ahí prestos, ¿no?, a averiguar cuando se nos antoja. Entonces fuimos a medir los amperios hacia Chimbote, la tensión no iba bien, y a alguien se le ocurrió y dijo, ¿cuál es la G? ¿Cuánto está perdiendo transversalmente? Nadie sabía, pues, ¿no? Entonces fuimos a la oficina y como sabíamos la corriente, sabíamos la resistencia, porque habíamos hecho medición de la resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, hemos participado ya con los valores de RX en el bolsillo. Fuimos, pues, no, a la oficina y ya, corriente al cuadrado por X, ¿cuánto es? Tanto. Ya. ¿Cuánto salía de pérdida? Como 2 megavatios, creo. En eso se nos ocurre llamar a Chimbote, a la central, ¿no?, a la subestación, y le preguntamos cuántos megavatios le llegaban. Y nos dice, nos está llegando... no sé, pero ya se fue hace rato. 85. Ya, bestial. A otro preguntamos, fuimos a nuestro centro de control y miramos en la pantalla, estaba 98, creo. Entonces nosotros dijimos, pues, algo anda mal, ¿no? Porque si sale 98 y llega, pues, 85, como miércoles en la línea se va a perder 13 megavatios, ¿no? 13 megavatios es una monstruosidad, ¿no? Entonces, y sí, la verdad, estaba hecho una desgracia. O sea, es decir, el que lo diseñó puso platos, pues, no los necesarios, había mucha fuga, había, obviamente que hay lugares donde hay mucha humedad, se cortocircuitaba la línea, todo es un caos. Eso fue para mí por lo menos fue la línea peor diseñada de la historia. Entonces, ocurren esas cosas, jóvenes. Entonces, para eso ustedes, les acabo de señalar, si van a dedicarse a ser linieros, traten de transitar por la zona, o por lo menos, pues, indagar por dónde va a pasar, ¿no? Entonces, el hecho es, pues, que ustedes se vuelvan famosos, ¿no? ¿Quién ha diseñado la línea? Tal persona, ya ese es buenazo, dicen, ¿no? Pues hay que contratarlo. Entonces ya ustedes se hacen de robar, pero no,
en este momento estoy con mucha chamba, no puedo. Entonces le llaman nuevamente, ya me sacrificaré por ustedes, pero tengo que dejar otro. Y voy a decirles que no, que tengo algún problema, pero me va a afectar económicamente. Entonces, negocias, pues, ¿no? Aunque después no dejes de hacer el otro, haces todo, ganas plata, pues, ¿no? Es así, jóvenes. Bueno, si se las trae, Inge. Ok, entonces, pues, como les digo, fue una de las líneas para nosotros. Nosotros no lo habíamos construido, pero eso lo hizo Electroperú, pues a rajar. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana, en teoría. No se olviden trabajar bien, ¿no? Porque si entramos aquí vamos a comenzar ya a mirar algunas cositas que es importante, como les hablé hace un momento, la temperatura del ambiente, por ejemplo, ¿no? Ayuda a transmitir. Cuanto es más frío, más, ¿no? Puedes llevar, pues no, obviamente, ¿no? En cambio, cuando estás en un sitio caluroso, tienes que ventilar la línea. Pues, ¿cómo le metes ventilador a la línea? Pues, este tema, jóvenes, memoricen, ¿no? Ustedes, como ingenieros electricistas, hablen con propiedad. Ya les he dicho que la forma como enamoró Jorge comenzó a hablar de la línea y todo eso, entonces, ya, buen muchacho, ¿no? Entonces, ustedes también. Aquí, en líneas de transmisión, ustedes, la varianza, las detenciones en barra es más o menos 3%, en 138, 220, 5%, en 60 es más o menos 7%. Ese es el valor que deberían ustedes tener y eso está en la norma. Con esto ganan bastante, ¿no? Porque no van a tener ni a la norma, pues, como ingenieros electricistas, ¿no? Yo soy ingeniero electricista, ¿cuánto tengo que soportar más o menos? Voy a ir a la norma y no sabe nada, pues no. Además, estos son valores que más o menos deberías tener en la cabeza. Memorícenselo y eso les va a servir bastante, ¿no? Ahora, no se olviden que en distribución, a nosotros en casa, ¿Qué fue? en casa, ¿no? Ustedes saben que tenemos 220 voltios como tensión base, fija, pero, pues, tanto el norte como Luz del Sur te dicen, ya, yo te doy, pero más o menos 10%. Ese 10% es un montón, pues, porque si usted ese de la 3, 220, el 10% es 22. ¿No? Entonces usted tiene que le puede entregar 244 voltios y está bien. Está dentro de su ofrecimiento y por debajo también. Entonces cuando ustedes compren equipos, siempre fíjense también que más o menos pues cubre ese rango, ¿no? Porque si van a comprar... No, acá hay uno que es escalón, escalón, 120 voltios. Más o menos 5% y te ponen el 10%, se quema y ¿a quién le echan la culpa? ¿Escalón o impulso? Ustedes mismos, ¿no? Por no haber sido un poco cuidadosos. Ok, nos vemos. Si no hay entonces es escalón, que conversar. Sí, ingeniero, estas diapositivas ya las ha subido al No, le estoy debiendo de 3. Sí, hoy día me estaba mirando, voy a ponerlo hoy día. Me haces acordar, delegado, cada rato hasta que lo tenga, ¿ya? Quiero ver si... Listo, ingeniero. Me hace recordar, falta yo para subirlo, porque normalmente yo subo todo y que a veces por descuido no lo estoy dando. De la anterior, de la que hablamos de seguridad, no los he puesto todavía. Hoy día me he recordado, sí. Y de la anterior tampoco. Ok, cuídense, chao. Cuídense. No, ahora están enseñando más de 4